Y yo mi lugar para grabar, ¿por qué? Ah, el canal, El canal, 11. sí. Sí, ahora el problema, Recuperaciones importantes. nada más que ahora no nos dejan entrar. ¿Por qué? Porque ya pidieron las credenciales actualizadas. No, están arreglando el canal para poderlo habitar de nuevo, pero seguimos grabando afuera. Y sí, yo ya hacía el chiste de, bueno, ya se recuperó el canal, ahora falta que nos dejen entrar. Porque sí, parece que pues ahora van a hacer más severas las medidas de acceso. Yo digo, ¿ya para qué? Pues sí, ya que... Pues, ya, Qué fuerte después- lo que Oye, no te seas decían los grosero. estudiantes, ¿eh? Qué Qué fuerte. fuerte lo que te decían los estudiantes. ¿Por qué? ¿Qué en fuerte particular? todo. Es que todo, o sea, su verdad contra la verdad de la directora de Renata de Canal 11, contra el personal de Canal 11, contra las... Yo grabé ahora Diálogos en Confianza hace poquito, ¿no? Que salió ayer, y sí, precisamente, pues me comentaba, o sea, son versiones encontradas muy difíciles de conciliar si no hay una voluntad de conciliar todos en una mesa de negociación donde no se paren como se paró el director, ¿no? Ayer nos decía Luis Hernández Navarro que lo del Canal 11 había que verlo como un árbol, pero no perder de vista el bosque, que son los problemas del Politécnico Nacional, problemas históricos, problemas de presupuesto, de porrismo, de controles políticos. ¿Qué pensar? Como el director del Poli no se asomó al debate y le echó la bolita al Canal 11, y como la presidenta desde el principio dijo, el director del Poli es una eminencia y es valiosísimo y por mí está a todo dar, a mí me molesta mucho porque el derecho a un medio público que afecta no solo a quienes trabajamos ahí, a la audiencia, que son millones de personas, pues, ¿qué tenía que ver? O sea, decían a los estudiantes que lo tomaron que no fue una decisión consensuada con varios estudiantes que fueron parte de la primera toma del canal. ¿Hubo varias o por qué primero? Hubo una primera toma donde se accedieron a los estudios, leyeron el pliego petitorio. La segunda toma, el líder de los que se quedaron, el Jay, decidió, según lo que he escuchado en entrevistas con algunos estudiantes de otras escuelas del Poli, que decidió por su cuenta y sin consensuar la toma del canal. Y que muchos, de hecho, ahí retiraron, digamos, o se retiraron de esa toma, porque no les parecía que fuera pues necesario tomar el canal cuando el problema era con el director del Poli. Y a mí, yo sí lamento la postura del director del Poli. O sea, de verdad siento que está escondido en su oficina, mientras Renata Turrent y mientras todo se está creando una bronca el foco se está yendo a otro lado, cuando en realidad pues hay un gran problema con la educación en este país, ¿no? Con toda la educación, no nada más con el Poli. Sí, bueno, y está la UNAM también en el otro foco, pero respecto al Poli, ¿qué opinas sobre ese tema? El 11 y el Poli. Pues mira, 11 árbol, celebro bosque. mucho que se haya recuperado el canal por las razones aquí expuestas, pero pues básicamente creo que lo que nos queda es avanzar en la reflexión sobre la educación, ahorita sobre la educación universitaria, porque me parece que ahí es donde está el acento de ambas escuelas, de la UNAM y del Poli. Por un lado, pues como no son suficientes y eso genera un montón de problemas, ¿no? O sea, el problema eterno de la cantidad de gente que no logra entrar, ¿no? Y lo que eso significa en términos de abrir espacio, la decisión de la presidenta de abrir espacio en la Rosario Castellanos, con todo lo que esto implica en términos de acción rápida y etcétera. Y sin duda, es decir, pues toda la revisión del presupuesto que se tiene que hacer, ¿no? Es decir, seguro se necesita más presupuesto, pero seguro se necesita utilizar mejor el presupuesto. Igual, ¿no? Que en la cultura. O sea, por ejemplo, pues hay una cosa muy cuestionable. Claro. El Poli no lo conozco tan bien, pero de la UNAM, que es muy conocido, es pues lo que, o sea, la aristocracia de la UNAM versus lo que gana un profesor de asignatura, que pues es ni modo de no dar esa discusión. Entonces, ahí es donde justamente viene, pues si le echas más dinero, ¿se va a ir a dónde? ¿A la aristocracia o a los maestros de asignatura? Porque si se va a la aristocracia, ¿para qué le echas más dinero? Ahora, más bien lo que hay que cuestionar es cómo desmontas esa aristocracia, pues, y cómo revisas esa repartición del presupuesto y pones, por supuesto, más presupuesto, pero entonces, hay que hacer... Claro, es repartición correcta. Es repartición correcta del presupuesto y entonces, y claro que hace falta más, seguro, pues sí. Porque la UNAM y el Poli pues tendrían que poder recibir a muchísimas más estudiantes de los que no hay dinero que alcance ni para la cultura, ni para la educación, ni para los baches. Pues más o menos, pero lo que seguro sí se puede hacer es ver cómo se reparte. ¿Cómo se reparte? ¿No? Claro. Ahora, yo estaba haciendo una reflexión a partir de lo de la UNAM. Ayer lo decía como chiste en el espectáculo que estoy haciendo, que decía que en el gobierno de Salinas o de Peña Nieto, estos chavos que hicieron trampa o que aparentemente usaron la IA, pues se les hubiera dado un puesto en el gobierno, los hubiera premiado. Pero viéndolo más allá del chiste,
me hace cuestionar si realmente lo que se le pregunta a los estudiantes y lo que se les enseña es realmente lo que estos estudiantes necesitan para el mundo en el que estamos viviendo, porque me parece que el que se haya hecho una trampa masiva tan efectiva, quiere decir que tenemos grandes talentos en informática, en cibernética, que quizás entre esos jóvenes, si algunos cayeron en esas trampas, pues ahí tenemos al próximo Steve Jobs y al próximo... No creo. No creo. Bueno, es que sí, No, hasta ¿sabes? para hacer trampas se requiere... A ver, o sea, sí. yo no podría usar la inteligencia Que hay artificial. una... Con trabajos uso mi propia Sí, pero es que estupidez. ellos están educados, todos estamos educados. Es una cuestión cultural también de la educación, de que mientras más fácil lo logres, mientras más, no con trampa, mientras más fácil sea el camino, más allanado lo vas a tener, porque después o has tenido un camino muy difícil. Yo creo que aquí la cuestión de la educación, de cómo precisamente educas a un hijo en todos los valores integrales. Yo no dudo que haya jóvenes muy aptos que hayan presentado ese examen sin ninguna falsificación, sin ninguna trampa. No me gusta usar la palabra trampa, pero sí hay Fue una tantas, trampa. fue una trampa. Pero fue una trampa qué? porque no eran las reglas. ¿Por qué no? O sea, hubiera estado tan padre que hubiera sido un examen sin trampas, o sea, que hubiera sido todo con una integridad absoluta, y esa integridad nos la merecemos ya como pueblo mexicano, y no la tenemos todavía, desgraciadamente, porque hay mucha gente que lo está propiciando todavía, ¿no? Ahora, lo que está sucediendo también tiene un flanco interesante, que es el hecho de cómo hay un rechazo creciente en ámbitos educativos de jóvenes respecto a que la forma tradicional de enseñar en las universidades ya no está funcionando, que la memorización como tal ya no es el camino. Nada. Y hay muchos genios creadores de los grandes ámbitos tecnofeudales que rechazaron estudiar en universidad, y muchos chavos hoy están metidos en el aprendizaje directo en las redes y demás cosas, y viene la inteligencia artificial con todo, tocando a tambor batiente de cambios que arrollan, que arrasan todo lo que ha sido nuestra conducta tradicional, entre otros los exámenes de admisión que se hacen pues desde que uno recuerda. Pues es que ahí viene una siguiente reflexión justo de si tendría sentido hacer exámenes de admisión, o sea, porque entonces, si tendría sentido hacer exámenes de admisión sin la inteligencia artificial, ¿no? Y en ese sentido, pues quién tiene acceso y quién no, que ahí es donde está gacho, ¿no? Porque una parte de la trampa que está gacho es que quien pagó tiene acceso, y eso no está bien. Eso está peor que la propia trampa, pues, ¿no? Entonces, vale la pena pensar ahora cuáles son los procesos de admisión, ¿no? Que es muy difícil, porque para mí uno de los grandes problemas educativos en México es la falta de orientación vocacional a temprana edad, y que los niños estudien, los chavos estudien para lo que tienen talento y para lo que en realidad les apasiona. Y con todo ello, haces que haya mucha gente que estudió en una universidad o en un politécnico, en cualquier escuela, que finalmente sale y no tiene, aparte de que no va a tener chance de trabajar, porque además los puestos preponderantes, los puestos están dados en México por esa misma corrupción que hay también a los familiares o a los amigos o a los allegados. Entonces, bueno, vas a tener un puestecito, vas a ganar más o menos, vas a poder ascender, quién sabe, y pues acabas trabajando en un Uber, y está muy difícil, porque yo conozco mucha gente que ha dejado de estudiar, o que tiene una licenciatura o una maestría, incluso hasta doctorados, que dices que no tengo trabajo, no hay trabajo. Es que también creo que le estamos imponiendo a nuestros hijos o a los jóvenes un modelo de vida o de sobrevivencia que ya no embona con el mundo que estamos viviendo hoy. Entonces, yo le puedo decir a mi hijo, oye, deberías terminar tu carrera en la UNAM, deberías estudiar, deberías hacer lo que yo hice. Yo lo hice hace 30 años para el mundo de hace 30 años, donde funcionó de alguna manera, pero él está viendo una realidad que yo no termino de entender, ni creo que en realidad aquí tratamos de hacer eso todos los días, y cuesta trabajo entender el mundo hacia donde vamos. Siento que ellos lo tienen un poco más claro, y ya no ven la universidad como el camino directo a hacerla en la vida, ¿no? Ya no ven la educación formal como la solución a sus problemas o la solución a su economía. Entonces yo creo que ahí nos enfrentamos también a una brecha generacional desde las autoridades educativas y quienes diseñan estos programas, con las expectativas que los jóvenes tienen ante un futuro que está súper incierto, cada día más caótico y despiadado, ¿no? Pero lo que no han dejado de ser las universidades es el espacio de convivencia y el espacio de encuentro, en donde miles de jóvenes se encuentran entre pares, y eso es tríos. En sí, pares, tríos o grupos polifónicos. Y no sabe uno si para bien o para mal las Mira, convivencias. Julio, Casi no siempre va juzgues, no juzgues.
casi siempre para bien. Y a mí me parece que eso es en sí muy valioso. Fíjate que estaba yo viendo hace poco un programa sobre inteligencia artificial y claro, la cuestión laboral con la inteligencia artificial, la cuestión de que pues muchos diseñadores que hacen diseño a través de electrónica, ¿no? De medios electrónicos, no van a tener trabajo por esto, pero que muchas profesiones de las cuales ahora están muy devaluadas, como el carpintero, el carnicero, que no podemos prescindir, o sea, la inteligencia, Zapatero. exactamente, la inteligencia artificial no te va a dar de comer, no te va a dar de vestir, no te va a dar nada que no produzca un zapatero, un carpintero, que son los plomeros, que Sí, son sí, ya sí. casi, No, ya bueno, es dificilísimo Sí, cobran encontrar. más que un doctorado en cualquier cosa. Exactamente. La Eso es para- plomería ¿saben es qué? una Sí, ciencia oculta. Y los filósofos van a tener mucho más trabajo en cuestión pragmática de ver cómo van a guiar al mundo tratando de alimentar o de aplacar o de controlar la inteligencia artificial, que se viene muy monstruosa en muchos sentidos. Cuando se usa como herramienta, como lo decíamos la semana pasada, pues qué chingón, qué padre. Pero cuando se usa para decir que Trump va a ser eterno, por ejemplo, pues imagínense. Ay, Híjole. no. Sí, no. imagínate. No, no me lo quiero imaginar. ¿No? Me da susto.